Dentro de la evaluación de la conducta normal existen diversos modelos de evaluación, diagnóstico e intervención. Para poder determinar cuál es el modelo que mejor se adapta a los objetivos que como futuros psicólogos perseguimos, es importante que dentro de nuestra profesión conozcamos el origen y la forma de aplicación de cada uno de estos. A través de la actual presentación, mis compañeros y yo presentaremos los puntos más relevantes relacionados con el modelo de la psicoterapia o psicoanálisis desde una perspectiva psicodinámica. Los temas que abordaremos serán su fundamentación teórica, sus principales representantes, sus técnicas e instrumentos y la formación profesional. La perspectiva psicodinámica del psicoanálisis utiliza las motivaciones y conflictos inconscientes en la búsqueda de las bases de la conducta. Se apoya en gran medida en el análisis de la experiencia pasada. Su base se encuentra en la terapia psicoanalítica de Sigmund Freud, siendo su teoría psicoanalítica reconocida por su amplia contribución al campo de la personalidad. Los inicios de las terapias de Freud se dan en 1885, cuando recibe una beca para estudiar con el famoso psicólogo Jean Charcot en París, quien en ese momento era muy reconocido por su trabajo con mujeres enfermas de lo que en ese momento se denominaba histeria. Trabajando de cerca con Charcot e incluso haciendo uso él mismo de la hipnosis, es que descubre cómo influyen las experiencias que se han tenido para la formación o expresión de una conducta anormal. Esto ayuda a la creación de su teoría del origen de la conducta anormal, dando paso al inconsciente. Uno de los pilares de la teoría de Sigmund es el determinismo psíquico, que sostiene que todo lo que hacemos tiene un significado, un propósito y se dirige a una meta. Asume la existencia de la motivación inconsciente desde el cual se manifiesta la conducta anormal. De esta forma, el objetivo principal de la terapia de la teoría de Sigmund Freud es hacer consciente lo inconsciente. A continuación hablaremos de los supuestos básicos de la teoría de Sigmund Freud. Empezaremos con los instintos. Están formados por los instintos de la vida y los instintos de la muerte. Los instintos de vida se denominan eros y son los aspectos positivos y constructivos de la conducta y los componentes creativos de la cultura como el arte, la música y la literatura. Por su parte, los instintos de muerte, denominados tánatos, son los aspectos negativos de la conducta que buscan satisfacer fines destructivos. Un ejemplo puede ser la conducta compulsiva autodestructiva de un neurótico o la capacidad de las personas para evitar la guerra. El siguiente supuesto básico es la estructura. Para Freud, la personalidad está formado por tres partes: el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte profunda, inaccesible de la personalidad. Se estudia a través de los sueños y de las diversas formas de conducta neurótica. No tiene tratos con el mundo exterior. En él residen los impulsos con un deseo de gratificación inmediata. Esta parte de la personalidad carece de valores ética y lógica. Su meta es lograr un estado libre de tensión o un nivel de tensión lo más bajo posible. La segunda parte es el yo y surge cuando el ello no puede satisfacer ese deseo de forma inmediata. Es el elemento ejecutivo de la personalidad. Es un sistema organizado y racional que utiliza la percepción, el aprendizaje, la memoria y similares en servicio de la satisfacción de necesidades y se desarrolla a partir de las incapacidades del ello para satisfacer y preservar al organismo. El objetivo del yo es mediar las demandas entre el ello y el superyo en el mundo real, de manera que proporcione satisfacción al organismo, pero al mismo tiempo evita que éste se destruya. Por último, tenemos el superyo. Este se desarrolla durante la infancia del yo y surge de manera específica de la resolución del complejo de Edipo.
Representa los ideales y valores de la sociedad como se le transmite al niño a través de las palabras y hechos de los padres en forma de recompensas y castigos. Dentro del superyo, la conciencia cumple en un momento dado el propósito de castigar a los individuos al hacerlos sentirse culpables o inútiles. El papel del superyo consiste en bloquear los impulsos inaceptables del ello, presionar al yo para que satisfaga los fines de la moral en lugar de la conveniencia y generar el impulso hacia la perfección. El siguiente supuesto básico o concepto dentro de la teoría de Sigmund Freud son las etapas psicosexuales. Freud consideraba que la infancia tenía una importancia primordial en la determinación del carácter y personalidad del individuo. Pensaba que cada persona atraviesa por una serie de etapas del desarrollo, señalada por la participación de una zona erógena en particular del cuerpo. Así, tenemos a las denominadas etapas pregenitales, que son, la primera, la etapa oral. Esta etapa dura cerca de un año, siendo la boca el principal medio para lograr la satisfacción. Posteriormente viene la etapa anal, que se da entre los 6 meses y los 3 años de edad, y la atención se centra en la defecación y la micción. Después viene la etapa fálica. Esta etapa se da desde los 3 hasta los 7 años de edad, y en esta etapa la atención se centra en los órganos sexuales, pues son la principal fuente de gratificación. Saliendo de las etapas pregenitales, entramos a la etapa de latencia, que se caracteriza por una falta de actividad sexual explícita y hasta en ocasiones una orientación casi negativa hacia cualquier cosa de naturaleza sexual. Y esta etapa se puede prolongar desde los 5 años hasta los 12 aproximadamente. Y después venimos a la etapa genital, que surge después del brote de la adolescencia, que en términos ideales culminará con una expresión madura y sana de la sexualidad. Esto suponiendo que el yo haya manejado con éxito los impulsos sexuales. Cuando el niño experimenta problemas en cualquiera de estas etapas, estos problemas pueden expresarse en síntomas de desadaptación. Un ejemplo pueden ser los síntomas obsesivo-compulsivos, que significa que el individuo no pudo superar con éxito la etapa anal, mientras que las necesidades extremas de dependencia en un adulto sugieren la influencia de la etapa oral. Freud consideraba que todas las personas manifiestan una formación particular de carácter. Pasamos entonces a la ansiedad, existiendo 3 tipos de ansiedad. La ansiedad real, que se basa en un peligro real proveniente del mundo exterior. La ansiedad neurótica, que se da cuando derivada de un temor a que los propios impulsos del ello se expresen sin control y conduzcan a problemas en el exterior. Y por último, la ansiedad moral, que surge del sentimiento de no estar acatando las normas de la conciencia. Lo que identifica y define estas ansiedades es la fuente de la experiencia de esa ansiedad. La función esencial de la ansiedad va a consistir en servir como señal de alarma para que el yo inicie ciertos pasos a fin de evitar el peligro y con ello proteger al organismo. De esta forma pasamos a la defensa del yo, o también como se denomina mecanismos de defensa. Estos mecanismos se consideran patológicos porque desvían la energía psíquica de actividades constructivas y distorsionan la realidad. Estos mecanismos de defensa operan en forma activa e involuntaria, es decir, la persona no tiene conciencia de ellos. Las 3 formas de defensa del yo son la represión, la fijación y la regresión. En la represión existe una expulsión de la conciencia en materiales amenazantes de naturaleza sexual o agresiva. En ocasiones, opera al evitar que el impulso ofensivo alcance la conciencia. La fijación ocurre cuando la frustración en una edad o en una etapa psicosexual es tan grande que el individuo permanece en esa etapa psicosexual. Y la regresión se da cuando
dicha frustración es constante y entonces el individuo lo que hace es regresar a la etapa que le ha proporcionado la mayor cantidad de gratificación. Por último, y este concepto es muy importante, es el papel del insight. La meta final de la intervención psicoanalítica es la eliminación de los problemas desgastantes. El credo inmutable del terapeuta psicoanalítico es que, en última instancia, la única manera final y efectiva de ayudar al paciente, de lograr que sane, que la conducta normal se modifique, es que logre un insight. El insight significa la comprensión total de los determinantes inconscientes de los propios sentimientos, pensamientos o conductas irracionales que producen tanta infelicidad personal. Es decir, cuando la persona entiende qué es lo que siente, de dónde viene su origen, entonces se da el cambio a la conducta. En esta parte es importante mencionar que existen teorías en el que se dice que el cambio de la conducta se da de forma automática y personas o representantes teóricos que indican que el cambio se debe de dar a la par que se da la psicoterapia. Es importante mencionar que dentro de la psicoterapia, todas las técnicas que se utilizan tendrán como finalidad que el paciente logre este insight. Este insight se va a lograr a través de un proceso de transferencia, en el que el paciente revive de manera vívida, a través del terapeuta, las experiencias traumáticas de su infancia. Esto le va a permitir revalorarlas emocionalmente. Una vez que se da la transferencia, se va a proceder o se va a dar el proceso de traslaboración, que será un examen cuidadoso y repetido de la manera en que han operado los conflictos y defensas del individuo en las diferentes áreas de su vida y en las diferentes relaciones de su vida. Estos dos procesos son la base para la interpretación y se han de repetir tantas veces como sean necesarias. Dentro de la psicoterapia o del psicoanálisis, el lograr llegar al punto de insight, que como mencionamos anteriormente es el objetivo, puede llevar a ser un proceso muy largo, que puede llevar años, requiriendo de 3 a 5 sesiones semanales de terapia durante 3 a 5 años, o dependiendo del paciente, puede llegar a ser incluso más. Es por eso que esta parte de la traslaboración se va a repetir tantas veces como sea necesario para que el paciente logre esta comprensión total de los sentimientos y de las emociones y con ello logre la modificación de la conducta anormal. Teóricos principales y representantes. Las nociones de la perspectiva se encuentran en la terapia psicoanalítica de Sigmund Freud. El psicoanálisis tiene un corpus teórico con entidad propia y una técnica muy específica, el tratamiento psicoanalítico convencional, mientras que bajo la etiqueta del modelo psicodinámico se da la convergencia de modelos teóricos explicativos de base psicoanalítica en los que el psicoanálisis es el marco conceptual básico, pero no la única teoría conceptual explicativa, ni sus técnicas se ajustan a las propias del tratamiento psicoanalítico convencional. En este cuadro podemos observar las principales diferencias del modelo psicoanalítico y el modelo psicodinámico. Uno de los principales supuestos de la teoría freudiana es el determinismo psíquico, que sostiene que todo lo que hacemos tiene significado y propósito, y se dirige hacia una meta. Con ello, el psicoanalista puede utilizar una gran cantidad de datos en la búsqueda de las raíces de la conducta y problemas del paciente. Freud también asumió la existencia de la motivación del inconsciente, en donde el analista considera
que la conducta sana es aquella para la cual la persona comprende la motivación, mientras que las causas importantes de la conducta trastornada residen en el inconsciente. De ello, surge que la muta de la terapia es hacer consciente lo inconsciente. Para Freud, la explicación última de toda la conducta residía en los instintos, que se dividen en dos. Los instintos de vida, o eros, que son la base de todos los aspectos positivos constructivos de la conducta, e incluye impulsos fisiológicos como el sexo, el hambre y la sed, así como componentes creativos de la cultura, el arte, la música y la literatura. Todas estas actividades también pueden satisfacer fines destructivos, en donde los instintos de muerte o tánatos son los responsables. El psicoanálisis considera que la personalidad se compone de tres estructuras básicas: ello, yo y superyo. El ello representa la parte profunda, inaccesible de la personalidad. No tiene tratos con el mundo exterior. Es la verdadera realidad psíquica. También residen los impulsos instintivos con su deseo de gratificación inmediata. El yo es el elemento ejecutivo de la personalidad. Es un sistema organizado y racional que utiliza la percepción, el aprendizaje, la memoria y similares en servicios de la satisfacción de necesidades y se desarrolla a partir de las incapacidades del ello para satisfacer y preservar el organismo. El superyo se desarrolla durante la infancia del yo y surge de manera específica de la resolución del complejo de Edipo. Dentro del superyo, la conciencia cumple en un momento dado el propósito de castigar a los individuos al hacerlos sentirse culpables o inútiles, mientras que las recompensas del ideal del yo se experimentan como orgullo y sentimiento de valía. Es decir, el papel del superyo consiste en bloquear los impulsos inaceptables del ello, presionar al yo para que satisfaga los fines de la moral en lugar de la conveniencia y generar el impulso hacia la perfección. En la siguiente tabla se muestran las etapas sobre el desarrollo psicosexual. Freud consideraba que la infancia tenía importancia primordial en la determinación del carácter y personalidad del individuo. La etapa oral es un periodo en el que la boca es el principal medio para lograr satisfacción. La etapa anal, la atención se centra en la defecación y micción. En la etapa fálica es donde los órganos sexuales se vuelven la principal fuente de gratificación. En la etapa de latencia, esta se caracteriza por la falta de actividad sexual explícita y por una orientación casi negativa hacia cualquier cosa de naturaleza sexual. En la etapa genital, se culminará en una expresión madura de la sexualidad, suponiendo que el yo haya manejado con éxito los impulsos sexuales. La función de la ansiedad consiste en servir como señal de alarma para que el yo inicie ciertos pasos a fin de evitar el peligro y con ello proteger al organismo. Existen tres clases generales de ansiedad. La ansiedad real, que se basa en un peligro real proveniente del mundo exterior. La ansiedad neurótica, que se deriva de un temor a que los propios impulsos del ello se expresen sin control y conduzcan a problemas con el ambiente. Y la ansiedad moral, que surge del sentimiento de no estar acatando las normas de la conciencia. Técnicas de psicoterapia psicodinámica. El analista considera que los síntomas de la neurosis son signos de conflictos entre el ello, el yo y el superyo, y las demandas de la realidad como las fobias, rasgos indeseables del carácter y la dependencia excesiva de los mecanismos de defensa, signos de problemas profundos.
por lo que los síntomas indican un problema en el inconsciente que es necesario resolver de manera sola y no requiere terapia, pero la misma naturaleza de los problemas y defensa del inconsciente no permiten la autocuración. Entonces, disolver la causa de conflictos en una terapia es el propósito del psicoanálisis. A través de los años ha sufrido muchas variaciones en técnicas. La meta es liberar a las personas de la opresión del inconsciente por medio del insight, que es igual a la comprensión de las conductas. Es necesario poder indagar en todo lo posible en cuanto a la conducta del paciente, por lo que el paciente hablará con confianza todo lo que venga a la mente. No es un acto fácil, pues el paciente deberá dejar de censurar o seleccionar los pensamientos que considere ridículos, agresivos, vergonzosos o sexuales. El terapeuta deberá darle la confianza, donde el paciente se sienta seguro de que no ser juzgado y que juntos podrán descubrir las bases de los problemas. Asociación libre. En la asociación libre, el paciente podrá expresar todo pensamiento, sentimiento, recuerdo espontáneo, sin filtros, sin selección, aun si estos fueran incoherentes, vergonzosos e impúdicos. Por lo que la asociación libre conducirá a otra y se acerca más al pensamiento o impulso inconsciente, la cual a lo largo de varias sesiones se empieza a asociar, el psicoanalista puede obtener un significado. Análisis del sueño. Se considera que los sueños revelan la naturaleza del inconsciente, pues estos están cargados de deseos inconscientes. En los sueños se relajan las defensas y surge el material simbólico, donde la censura del yo no se elimina por completo, o el ello, que puede volverse amenazante y hacer que una persona despierte. En los sueños, las personas pueden hacer su voluntad sin pagar consecuencias, pudiendo revelar elementos importantes, pero en algunos casos ocurren sueños traumatizantes. En los sueños se puede descifrar el contenido manifiesto y latente, siendo el manifiesto el objetivo del sueño y el latente el significado del simbólico. Al obtener el fin latente, se alienta al paciente a hacer asociaciones libres y llegar al significado. Disolver las defensas del paciente y confrontar al inconsciente en una intervención es uno de los objetivos fundamentales del psicoanálisis, y esto no es un tema menor, porque de una adecuada aplicación depende el éxito esperado de la intervención. En este sentido, las diferentes técnicas del método psicodinámico deben ser utilizadas con especial cuidado. En este escenario, la ergonomía resulta relevante, en tanto que por tradición, el psicoanalista se sienta detrás del paciente, el cual se reclina en un diván para hacer más fácil la relajación y la asociación libre. De este modo, el analista no está a la vista del paciente y con ello, la probabilidad de obstaculizar el flujo asociativo se ve disminuida. Con el propósito de obtener mejores resultados en la utilización de las técnicas del método psicodinámico, el psicólogo debe tener en cuenta factores negativos y positivos en su aplicación, tales como resistencia y relajamiento del paciente. En la resistencia como factor negativo, el paciente puede intentar detener los esfuerzos por disolver los métodos neuróticos
para resolver problemas. Mediante este mecanismo, el paciente trata de evitar el dolor que tiene que enfrentar. En una intervención adecuada, el psicólogo debe vencer la resistencia con formas amigables que generen al paciente confianza y relajamiento. Al utilizar las técnicas psicodinámicas, podemos obtener resultados que pueden mirarse como transferencias o bien interpretarlos para encontrar las causas del padecimiento y su eventual corrección. La transferencia ocurre cuando el paciente reacciona ante el terapeuta como si este último representara alguna figura importante de la infancia. Los conflictos y problemas que se originaron en la infancia se reviven en la terapia. La interpretación es la piedra angular de casi cualquier forma de psicoterapia dinámica. Desde la perspectiva del psicoanalista, mediante la interpretación se revela el significado inconsciente de los pensamientos y la conducta. Mediante la interpretación se induce al paciente a considerar de manera diferente sus pensamientos, conducta, sentimientos o deseos. En este sentido, la interpretación es el principal método para lograr el insight.